Bueno, reciban un cordial saludo de parte del Centro Espírita Rutas de Luz. Le damos la bienvenida a los que están presentes en el aula de Rutas de Luz y en el aula virtual a través del Zoom. Eh, Hoy pues tenemos un tema muy interesante, pero pues antes de iniciar, como siempre, todas nuestras actividades, vamos a encomendarnos a Dios para que nos dé el acompañamiento a través del mundo espiritual mayor y podamos iniciar. Entonces, Rosalvita, ¿quieres me puedes ayudar con la oración de iniciar? Buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos, nuestros hermanos desencarnados, nuestros ángeles de la guarda. Buenas tardes a los mentores espirituales de esta Casa Espírita Rutas de Luz que nos acompañan, invitándolos a que nos unamos en un solo pensamiento para dirigirnos hacia nuestro Creador, hacia nuestro Padre Celestial, dándole infinitas gracias por todas tus bendiciones, por estar aquí reunidos en tu nombre, por habernos dado esa oportunidad de estar aquí el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por el conocimiento de la doctrina de los espíritus que nos esclarecen, que nos da consuelo y esperanza para el futuro, para el porvenir. Gracias, Padre Celestial, por todas tus infinitas bendiciones. Gracias por el hogar que tenemos, por el pan de cada día, Señor, por el honroso trabajo. Gracias, Señor, por mandarnos al Maestro Jesús como guía y como modelo para la humanidad. Y a Él le pedimos en este momento con humildad, nos dé su santa protección y nos acompañe con su pensamiento divino en la tarde de hoy y nos pueda inspirar esos pensamientos de aprendizaje que nos sirvan y que los podamos vivenciar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Que en la tarde de hoy seamos todos irradiados y la persona que va a hacer la conferencia también sea irradiada de mucha luz, de mucha facilidad de expresión, para que todos nosotros los aquí congregados podamos entender y comprender esas enseñanzas que nos tienen preparados para el día de hoy. Bendiciones para todos y que se haga siempre la voluntad de nuestro Padre Dios en cada uno de nosotros y que así sea. Muchas gracias. Bueno, entonces dando continuidad, los días sábados a las 4 de la tarde hacemos nuestra conferencia pública y hoy la conferencia tiene un tema que son caminos para la salud espiritual. Nuestra conferenciante es Ingrid Gómez, psicóloga de profesión. Nos va a traer desde su experiencia, desde su manejo profesional, pero también desde la óptica espírita, que es la más importante, todo este tema de caminos para la salud espiritual. Entonces, pues bienvenida Ingrid y que te vaya muy bien. Buenas tardes para todos y todas. Gracias por venir a acompañarme el día de hoy. Y aquí, como es, hay que compartir, ¿cierto? Sí. Primero, proyectanos primero. Antes de... Sí. Buenas tardes para todos nuevamente. Gracias por acompañarme el día de hoy. El tema que vamos a abordar hoy se llama Caminos para la Salud Espiritual. Entonces vamos a iniciar abordando esta frase como para ver hacia dónde nos dirigimos. El término caminos es una vía, sendero o ruta física diseñada para el tránsito. Metafóricamente representa la dirección de vida
un método para lograr objetivos o un proceso de crecimiento personal y espiritual. Entonces, ese es el camino hacia donde vamos, ¿no? El camino que nos ayuda al crecimiento personal y espiritual. La salud desde la visión espírita es un estado de equilibrio integral que trasciende el cuerpo físico, involucrando la armonía del alma o espíritu, el periespíritu o cuerpo espiritual o semimaterial, y se extiende como una construcción constante derivada del autoconocimiento, la reforma íntima, la práctica del bien y la sintonía vibratoria con pensamientos elevados. Entonces vemos cómo la salud integral no tiene solamente que ver con el cuerpo físico, sino también con el cuerpo, con el cuerpo espiritual y con el espíritu, cuerpo espiritual o periespíritu. Bueno, en la pregunta 135 del libro de los espíritus dice, ¿hay en el hombre alguna otra cosa además del alma y el cuerpo? Y la respuesta es el lazo que une el alma al cuerpo. La naturaleza de ese lazo es semimaterial, actúa como intermediario, transmite las sensaciones del cuerpo al espíritu y permite al espíritu actuar sobre la materia. Entonces es importante saber porque el perispíritu tiene un protagonismo en cómo nos afecta o cómo estamos bien o mal de salud. El cuerpo físico pues recibe estímulos externos a través de todos los sentidos y esas sensaciones las transmite el espíritu por medio del perispíritu. Y el espíritu también toda la información que ya tiene a través de sus facultades y de sus propiedades, como por ejemplo el pensamiento, ayuda también a exteriorizar también la información que tiene allí, bien sea un espíritu elevado o bien sea un espíritu inferior, todo lo que trae ya de recuerdo, de memoria, de aprendizajes o de experiencias está allí grabado y lo transmite. En el libro de los espíritus, en la pregunta 115, dice, ¿los espíritus han sido creados unos buenos y otros malos? Dice, Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, es decir, desprovistos de ciencia. A cada uno le dio una misión con el objetivo de instruirlos y de hacerlos llegar progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad y para aproximarlos a él. Para ellos, la dicha eterna e imperturbable reside en esa perfección. Los espíritus adquieren esos conocimientos al pasar por las pruebas que Dios les impone. Algunos aceptan esas pruebas con sumisión y llegan más pronto al objetivo que se les asignó. Entonces, si vemos al espíritu desde su inicio, simples y ignorantes, empezamos a transitar a través de las experiencias, de los aprendizajes, del acierto, del error, y vamos adquiriendo unos conocimientos y unas habilidades y pues una cantidad de experiencias. Y de acuerdo ahí, a la medida que vayamos avanzando y vamos progresando, pues en ese camino podemos tomar el camino del bien o podemos tomar el camino que nos lleva a todos los goces terrenales, a los instintos, a los placeres mundanos, o a cultivar malos sentimientos y malos pensamientos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios al darnos existencia a nosotros los seres humanos? Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él quiere que seamos perfectos o lleguemos a esa perfección. Y tenemos que transitar esas experiencias. Entonces, a medida que vamos transitando esas experiencias de acuerdo al camino que hayamos tomado, entonces en algunas partes vendrán pruebas, en otras pueden ser expiaciones. Y todo es pues gracias a las mismas acciones y a las mismas decisiones que nosotros hemos tomado. Entonces dice aquí abajo, otros solo sufren con queja y así por su culpa, y así por su culpa quedan alejados de la perfección y de la felicidad prometida. Entonces ya sabemos que no es que nunca la van a recibir, sino que o vayan a llegar allí, sino que pues el camino se puede hacer un poco más difícil y más demorado de acuerdo a la decisión que cada uno toma. En el libro de los espíritus, en el libro de las leyes morales, de las leyes naturales, la ley divina o natural, en la pregunta 614, el libro del espíritu dice, ¿qué se debe entender por la ley natural? Dice, la ley natural es la ley de Dios.
es única, verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer. El hombre solo es desdichado porque de ella se aparta. Entonces hay una guía, hay una especie de manual de instrucciones que nosotros tenemos. Pero a veces nos pasa en la vida como nos pasa cuando compramos un equipo o algo. Generalmente no leemos nunca el manual, empezamos a cacharrear, a armarlo y a medida que vamos viendo si está saliendo bien o está saliendo mal, ay, más bien voy a buscar quién me ayuda. O por últimas, ahí sí voy y busco y miro el manual a ver si me funciona el asunto. Así nos pasa en la vida. Muchas veces tomamos el camino que queremos, tomamos la decisión que queremos con nuestro libre albedrío y eso nos lleva a pues alejarnos a la felicidad que podemos tener cuando se llega al camino de cumplir las leyes y pues nos aleja y nos hace la vida un poco más difícil, ¿cierto? Entonces, estas son la guía pues para seguir el proceso de perfeccionamiento y de adelanto espiritual, moral, intelectual y demás que tenemos que los hombres ir avanzando en el trayecto. Dice, la ley de Dios es eterna e inmutable como el propio Dios. Esa pregunta la coloqué porque es muy interesante porque como la sociedad ha cambiado, ha habido evolución en la ciencia, la tecnología, mucha modernidad, mucha libertad de derechos de acuerdo a las leyes humanas. Entonces, por ejemplo, hoy día las leyes humanas pueden decir que como las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo, podemos abortar un bebé. Y es una ley de los seres humanos, pero no es una ley de Dios. La ley de Dios es inmutable y se cumple ayer, hoy, mañana y siempre. Nunca va a variar. Así los hombres elijan o pongan otras leyes. Dice la pregunta 620 del libro de los Espíritus. Antes de su unión con el cuerpo, ¿comprende el alma mejor la ley de Dios que después de su encarnación? Dice, la comprende según el grado de perfección que alcanzó y conserva intuitivamente el recuerdo después de su unión con el cuerpo. Pero los malos instintos del hombre la hacen olvidar. ¿Qué es lo que decía antes? Nos vamos por el camino fácil, a escoger hacer pues lo que queremos, las dichas, los goces, y eso que va haciendo, eso va haciendo que se nuble, que haya como un olvido, sí, se nuble el entendimiento, se nuble la conciencia, y entre más se vaya por ese camino, y si son existencias sucesivas, pues más se aleja y más se endurece, o sea, ya vive el hombre como de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la pregunta 621 dice, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Está en la conciencia. Está en la conciencia desde que Dios nos creó. Ahí está. Cuando elegimos el camino del bien, esa conciencia se va expandiendo, se va despertando, va estando ahí latente y nos va ayudando también con el camino y las instrucciones que vamos siguiendo y que vamos aprendiendo en el camino, la guía de los seres espirituales a través de la oración, la guía y la iluminación de Dios y de Jesús va haciendo que vayamos siendo más despiertos, más atentos y más practicantes de la ley de Dios. En la pregunta 625 del libro de los Espíritus dice, ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Dice, ved a Jesús. Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. La doctrina que Jesús enseñó es la más pura expresión de la ley de Dios, porque estaba animada del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha aparecido en la tierra. Entonces, nosotros sabemos que las leyes están desde mucho antes de Moisés, pero Moisés, aparte de tratar de imponerlas y de hacer que la gente las practicara, también había un autoritarismo en lo que eran las leyes del hombre. Jesús viene ya a mostrarnos más la aplicación, decía, no vengo a cambiar la ley, sino a darle su verdadero significado. La aplicación desde el amor, no solamente con las prédicas, las parábolas, las enseñanzas que daba, sino con el ejemplo que él daba en el trato que tenía con cada persona y le enseñaba a sus discípulos, a quienes estaban ahí, cómo se trataban a nosotros independientemente de su situación o de lo que fueran, incluso si eran
fariseos y abusaban, les enseñaba a ser pacíficos y a ser tolerantes y a ser muy compasivos con las imperfecciones de los otros. Entonces, él vino a enseñarnos eso, a darle el verdadero significado. Entonces, Jesús le dijo a un discípulo que le preguntó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso y él es el ejemplo, o sea, él vino a mostrarnos cómo se vivía una vida aquí en la tierra sin necesidad de escabullirnos por los otros caminos, sin necesidad de justificar que para poder comer tengo que hacer X o Y cosas que van en detrimento de mi integridad o va contra otro. Siempre viene a enseñarlo en la relación que tuvo con ricos, con pobres, con pecadoras, con quien hubiera sido. Jesús no vino a derogar la ley, sino a darle la ley de Dios, vino a darle cumplimiento. Esto es a desarrollarla, a darle su verdadero sentido, adecuarla al grado de adelantamiento de los hombres. Por eso se encuentra en esa ley el principio de los deberes para con Dios y para con el prójimo, que es la base de su doctrina. Entonces, de acuerdo al adelantamiento que hemos tenido a nivel intelectual y más a nivel intelectual que moral, pero en general al adelantamiento. Entonces, él vino a mostrar un poco más allá, a darnos la guía de cómo se ponían en práctica esas leyes. Un fariseo le preguntó a Jesús cuál era el mayor mandamiento, le preguntó para tentarlo, y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley, los profetas. Eso fue lo que Jesús le contestó. Pero más adelante seguimos avanzando, seguimos lo que se expandiendo más la intelectualidad. Y entonces viene la doctrina espírita también a esclarecernos, a recordarnos lo que se nos había olvidado que Jesús nos había dicho y a mostrarnos cómo era la práctica de esa ley en todas las circunstancias y en todos los ámbitos de la vida. Entonces, en la pregunta 647 del libro de los Espíritus dice, la ley de Dios está contenida por completo en la máxima del amor del prójimo, al prójimo que Jesús enseñó. Y esa máxima contiene sin ninguna duda todos los deberes recíprocos de los hombres. No obstante, es necesario mostrarles su aplicación. De lo contrario, la descuidarán como lo hacen en la actualidad. Por otra parte, la ley natural comprende todas las circunstancias de la vida y esa máxima es solo una parte de dicha ley. Los hombres requieren reglas precisas. Los preceptos generales y demasiado vagos dejan muchas puertas abiertas a la interpretación. Y aquí, ¿qué pasa? Que también como hubo muchos profetas de la ley que vinieron a enseñarnos cómo se ponía en práctica esa ley divina, también hubo muchos profetas falsos, salen muchas sectas, salen muchas doctrinas que manipulan y acomodan las leyes a la interpretación de cada uno de ellos. Y muchas veces, en lugar de hacer que la gente encuentre el camino, lo que generan es separación. Por ejemplo, hay algunas religiones que dicen que si uno no es de X o Y, no somos salvos. Que si yo soy de esta doctrina y ellos son de otros, no somos hermanos. Que si no somos, que si todos no reconocemos a Jesús, entonces no somos hijos de Dios. Pero hay pueblos y hay personas en algunos lugares, por allá lejos, que no lo conocen, lo conocerán, pero incluso aunque no lo conozcan, pueden desarrollar ese ser unos hombres de bien porque están en sus conciencias. Entonces, es un proceso que no se puede exigir o no nos pueden poner en división, y es lo que hacían estas otras doctrinas. Entonces, aquí explican cómo se pone en práctica en la vida diaria. En la pregunta 648, que le sigue a la anterior, dice, ¿qué pensáis de la división de la ley natural en 10 partes que comprenden la ley de adoración, de trabajo, de reproducción, conservación, destrucción, sociedad, progreso, igualdad, libertad y por último la ley de justicia, amor y caridad?
Esa división, contesta el mundo espiritual, de la ley de Dios en 10 partes es la de Moisés y puede abarcar todas las circunstancias de la vida, lo que es esencial. Por consiguiente, puede seguirla sin que por eso tenga nada de absoluto, como tampoco lo tienen los demás sistemas de clasificación que dependen del punto de vista desde el cual se considera una cosa. La última ley es la más importante. Por medio de ella el hombre puede adelantar más en la vida espiritual, pues las resume a todas. La última ley es la ley de justicia, amor y caridad. Pero aquí es lo que decía yo antes, que de acuerdo a las circunstancias, entonces, por ejemplo, está la ley de adoración. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo es esa transmisión de pensamiento? ¿Cómo nos comunicamos con Él, con el mundo espiritual? También nos enseña sobre la relación que tenemos los seres humanos con el mundo espiritual. También nos enseña de la vida futura, también nos enseña de las vidas sucesivas. Y todo esto le da una lógica y una comprensión a las leyes y porque a veces pasa lo que pasa, nos deja unas explicaciones más claras. Entonces, a través de la ley de trabajo evolucionamos más rápido, a través de la reproducción, pues poblamos la tierra para que hayan más espíritus que tengan la oportunidad de progresar. La ley de conservación nos enseña cómo cuidarnos y mantener pues la supervivencia y cuidar nuestra vida. La ley de destrucción, por ejemplo, nos enseña la impermanencia de todo, ¿no? Todo cambia, se transforma y no necesariamente es una destrucción por acabarnos por castigo o algo así, sino por la misma ley natural de tener un inicio y un proceso y un progreso y un final o una transformación. Y así pues sucesivamente con la ley de sociedad, cómo relacionarnos con otros, de progreso, de igualdad, bueno, todas ahí, todas dicen que las resume si ponemos en práctica la ley de justicia, amor y caridad. Entonces, en el libro de los Espíritus dice que la justicia consiste en el respeto a los derechos de cada uno, que conforme a la ley natural Cristo os ha dicho, quered para los otros lo que queréis para vosotros mismos. Entonces el respeto es el respeto a la libertad, al derecho que tiene el otro de pensar distinto, de ser de otro color de piel, de ser de otra ciudad, de ser otra religión, otro partido político, lo que sea. Y eso, el respetar eso no me da a mí el derecho de que, o sea, yo no tengo derecho de ir a agredir, a insultar, a menospreciar a otro, a humillarlo, sino que todos merecemos respeto. Y así como yo quisiera que me trataran a mí, entonces yo debo tratar a los otros. Ahí está la ley de justicia. En la doctrina espírita, el amor es la esencia divina, el sentimiento puro, mientras que la caridad es la puesta en práctica de ese amor, definida como amor en acción. Esto me parece divino porque el amor es esencia divina. De hecho, todos tenemos por dentro también, Dios nos ha puesto por nuestro corazón ese amor. Y uno puede profesar amor de diferentes formas, ¿no? El amor filial, el amor erótico, el amor eros, bueno, muchas formas de expresar el amor. Pero la forma práctica de demostrar ese amor es a través de la acción. Porque yo pensé que quiero mucho a fulanito, pero no, yo no me un dedo por él, no, que perece ir por allá. Entonces es en la práctica, ¿verdad?, de la caridad, de ir y asistir al otro donde realmente se define el amor. La caridad es el amor desinteresado, benevolente, indulgente y sin esperar nada a cambio, siendo la herramienta clave para la evolución espiritual y la puerta estrecha hacia la felicidad. Entonces aquí vemos algunas caritas de seres tanto católicos como espíritas que han sido servidores, que han sido caritativos, que han estado siempre ayudando desinteresadamente a otros. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en la pregunta 886 del libro de los Espíritus dice, ¿cuál es el verdadero sentido de la caridad tal como Jesús la entendió? No olvidemos que la caridad es la puesta en práctica del amor, ¿no? Dice, benevolencia para con todos, indulgencia para las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. Entonces, cuando nos habla de la benevolencia es ser bueno con el otro, tener una voluntad de servirle, de ayudarle, de darle, si no
no es solamente darle una limosna, es darle un abrazo, es darle una escucha, es darle un acompañamiento, es estar ahí presente cuando alguien necesita. O si se le da un plato de comida sin nunca juzgar y nunca esperar que nos dé las gracias, ni nada de eso. Es estar ahí para el otro en ese sentido. Y la indulgencia para con las imperfecciones de los demás es, no, sabemos que todos tenemos imperfecciones, todos tenemos defectos. Entonces, no mirar siempre el punto negro allá en la pizarra blanca, sino tratar de ver esas cualidades, esas virtudes que tienen las personas, porque nosotros también tenemos esos defectos y también algún día necesitaremos que otros sean indulgentes con nosotros. Entonces, es una forma de expresar esa caridad, teniendo, no juzgar al otro, teniendo esa observancia más de sus cualidades que de sus defectos. Y el perdón de las ofensas, y ahorita la vamos a ver en la siguiente diapositiva. El amor y la caridad son el complemento de la ley de justicia, porque amar al prójimo es hacerle todo el bien que nos es posible y que querríamos que se nos hiciese a nosotros mismos. Ese es el sentido de la palabra de Jesús, amaos los unos a los otros como hermanos. Y en el perdón, traigo aquí unas frasecitas que dicen: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Lo perdonarás no 7 veces, sino 70 veces 7 veces. Aquí tenéis una máxima de Jesús que debe impresionar a vuestra inteligencia y hablar más alto a vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Perdonarás sin límites. Perdonarás sin límites. No, pero es que me hizo, pero es que me faltó, pero es que si no, perdonarás sin límites. Harás en suma lo que deseas que el Padre Celestial haga para ti. Y obviamente el perdón no es algo que nos queda tan fácil hacer. Necesitamos un proceso y de hecho, según el nivel evolutivo, en algunos momentos y de acuerdo a cierto nivel es mucho más fácil que en otros. Pero el perdón también es algo muy importante porque nos libera. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, quedamos como atados a esa persona en el resentimiento, en el odio, en el deseo de venganza. Cada vez que se acuerda, se le descompone todo. Entonces, aparte de que estoy no teniendo misericordia o indulgencia con el otro, tampoco la estoy teniendo conmigo, porque la otra persona puede que le sea indiferente tal vez lo que me hizo ni se acuerde, pero yo estoy cargando con esa culpa, con ese dolor, con esa rabia, y entonces el perdón para sí mismo también es muy importante. Hay muchas personas que les cuesta perdonar a otro porque no se pueden perdonar primero ellas mismas, porque no pueden entender o aceptar que hayan permitido que el otro le haya hecho lo que les haya hecho. Pero lo bonito cuando se camina en la doctrina espírita es que al entender uno la ley de la causa y efecto, al entender uno que las cosas que uno le pasan no le pasan por casualidad, sino por causalidad, al poder uno saber que el otro ser también es una persona que ha tenido dificultades, sufrimientos, tal vez heridas, tal vez muchas cosas que lo hacen ser como es y lo hizo ser como fue conmigo. De pronto tal vez ni quería hacerlo conmigo, simplemente es la reacción que esa persona tiene frente a todo porque está lleno de dolor. Entonces, eso me ayuda más a entender y comprender, y eso ayuda más al proceso de perdonar. Obviamente la oración también, comentarse a los seres de luz, eso ayuda mucho para que en el proceso pueda liberarse. Y decía alguien, es que cuando alguien le hizo algo a alguien en el pasado y todavía trae eso ahorita, entonces no se lo hizo solo en el pasado. O sea, en el pasado lo afectó, pero le está dañando su presente y su futuro. Entonces es importante perdonar para poder vivir, para poder tener sueños, para poder avanzar y no quedarse uno ahí aferrado a ese dolor y no progresar y no avanzar por el sufrimiento que le generó el daño que le hayan hecho. Si os llamáis espírita, sedlo realmente. Olvidad el mal que os hayan hecho, no penséis sino en una cosa, el bien que podéis dar a cambio. El que ha ingresado en este camino no debe apartarse de él, ni siquiera con el pensamiento, porque también sois responsables de vuestros pensamientos, que Dios conoce. Haced por consiguiente
que estén despojados de todo sentimiento de rencor. Dios conoce lo que habita en el fondo del corazón y cada uno, en el corazón de cada uno. Feliz pues aquel que cada noche puede dormirse diciendo, no tengo nada contra mi prójimo. Y entonces lo importante es que ese perdón no es de dientes para afuera, ¿no? Sino que es de corazón, porque yo lo puedo decir hacia afuera, pero Dios conoce mi corazón y sabe que no le he perdonado, y de hecho pues sigo siendo afectada yo misma o uno mismo porque sigue ahí alimentando ese rencor y conectándose con seres espirituales inferiores que también ayudan ahí a no avanzar. Entonces dice, la virtud en su más alto grado comprende el conjunto de las cualidades esenciales que constituyen el hombre de bien. Ser bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto son cualidades del hombre virtuoso. Lamentablemente, esas cualidades muchas veces están acompañadas de pequeñas enfermedades morales que les quitan el encanto y las empalidecen. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita, perdonar, la indulgencia, la benevolencia, todas son virtudes. Y hay muchas más virtudes. De hecho, gracias a Dios hay muchísimas. Entonces, en la medida en que nosotros de corazón y como decía allí, sin ningún interés, de una forma desinteresada, servimos, ayudamos, desarrollamos todas las virtudes, eso nos ayuda a ser hombres de bien y a seguir caminando por el camino que Jesús vino a trazar. Pero también tenemos que empezar a ser observadores de nosotros mismos, porque dice muchas veces, dice que es desinteresadamente. Entonces, por ejemplo, si yo voy y hago caridad, pero estoy esperando que a cambio me retribuyan o que a cambio me reconozcan, entonces ahí hay un orgullo y entonces es una enfermedad moral. Y entonces tengo que empezar a trabajar en eso para acordarme siempre que estoy sirviendo es porque lo quiero hacer de corazón y no por el interés. Y porque también no lo hago también para cumplir, es que toca, porque me dijeron que tenía que, o toca hacer caridad, toca visitar a los enfermos, y toca, entonces se hace por una obligación, pero no por algo que realmente nazca del corazón. Dice en la pregunta 893 del libro de los Espíritus, la virtud más meritoria es la que se basa en la más desinteresada caridad. Entonces, no hay una virtud específica que sea mejor que las otras. Todas las podemos cumplir, todas las podemos ayudar a crear ese hábito de trabajarlas y ser hombres virtuosos siempre y cuando se haga desinteresadamente. Entonces, aquí está este cuadrito que de hecho me lo pedí prestado de AMI, de una conferencia que dieron, pues le añadí otras cosas, pero este curso no me deja. Bueno, este cuadrito dice arriba, medicina del espíritu, la medicina del espíritu es Jesús. Y todas estas virtudes que están fe, perdón, amor, caridad, indulgencia, benevolencia, ser pacífico, paciente, la gratitud, alegría, humildad, esperanza, piedad, bueno, hay muchísimas más, son el medicamento para el alma. Entonces, nosotros en la medida que desarrollemos esas virtudes, tenemos el medicamento para el alma, que Jesús nos ha sido guía para eso. Bueno, y entonces hay otro camino. Bueno, el camino para la salud espiritual y física, que ya lo vimos, porque como somos integrales, no se puede desprender la salud física de la salud espiritual. Y ese es el camino. O sea, para mí, el único camino es ese. Lo que pasa es que como muchas veces somos tercos y decidimos hacer lo que queremos hacer, pues tomamos este otro camino que puede ser más doloroso, con más sufrimiento, puede ser más largo, pero al fin de cuentas, en años, siglos o milenios, vamos a llegar al camino que es. Entonces, eso depende de nosotros. Entonces dice, dolor y sufrimiento. La doctrina espírita ve el sufrimiento no como un castigo divino, sino como una herramienta pedagógica y una consecuencia de acciones pasadas para el progreso del alma. Esto es la ley de causa y efecto. Es considerado
una expiación o prueba necesaria para el crecimiento espiritual, fomentando la reeducación, la reforma íntima y la evolución hacia la perfección. Entonces es muy importante ver que esta trayectoria por el mundo físico, mucha gente es que tanto sufrimiento y con esa posición de víctima y que ¿por qué? Porque quiere ser felices todo el tiempo, quiere que todo sea gratificación instantánea, que todo caiga del cielo, que happy, happy, felices todo el tiempo. Si la vida fuera así, realmente sería totalmente aburrida. De hecho, las personas que medio viven así son personas que terminan cayendo en estados de depresión o terminan suicidándose porque la vida pierde el sentido. La vida necesita esos desafíos, esos obstáculos, porque nosotros tenemos habilidades que desarrollar, tenemos mucho potencial, tenemos muchas capacidades y entre eso la inteligencia y obviamente la parte moral. Entonces, la vida, no deberíamos de ver esto como un castigo, sino siempre cada vez como la misericordia de Dios, el amor de Dios, dándonos una oportunidad más para mejorar, una oportunidad más para crecer y para aprender. Lo que pasa muchas veces es que en esta vida material nos apegamos mucho a lo material y consideramos a veces que eso es lo importante, que eso es lo chévere, la alegría, la felicidad, sin mirar, sí, porque podemos ser felices en algunos momentos y tener alegrías y disfrutar de muchas cosas que nos da lo material y que nos da la vida, pero siempre moderadamente y sin excesos, sin abusos, siempre con equilibrio, cosa que generalmente quienes tienen esa tendencia no conocen equilibrio, sino se van a los excesos y es pues donde empiezan a surgir los problemas de salud y de adicciones y de otro tipo de cosas. En el libro de Enfermedades, Cura y Salud nos dice que somos los constructores de los propios destinos. Dice, con el libre albedrío regido por la ley de causa y efecto y por la reencarnación concretada con base en los registros del perispíritu, determinamos un destino sano y feliz o enfermo y lleno de sufrimientos. De ahí la importancia de siempre cultivar las sendas del bien. ¿Quién elige ese camino? Nosotros. Exactamente. Exactamente. Entonces, aquí dice, las modernas comprobaciones de la psicosomática demuestran que los fenómenos patológicos, tanto del sector psíquico como del emocional, se transfieren fácilmente hacia el organismo y preparan el campo para la aparición de enfermedades de variada génesis. Una vez perturbado el equilibrio energético de sustentación de las células, los factores inmunológicos se alteran bajo el bombardeo de descargas mentales destructivas, dando lugar a la instalación y el desarrollo de los agentes mortíferos que producen la degeneración del organismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como decíamos antes, esa información que está allí en el espíritu, todo esto, en algún momento empieza a generar desarmonía. Los sentimientos, las emociones de odio, de resentimiento, todo este tipo de cosas, el apego a lo material, los excesos, todo ese tipo de cosas empiezan a generar, la falta de perdón, empiezan a generar desarmonía, tanto a nivel psíquico como a nivel físico. Entonces, pues terminamos desarmonizando ese centro neuroquirúrgico y el sistema nervioso es el primer afectado, entonces empiezan a surgir dolores, molestias, enfermedades, ¿sí? Porque pues alteramos el funcionamiento del organismo. Por esa razón, se hace imprescindible establecer una era de nueva conciencia de la responsabilidad, a fin de que, lúcido y equilibrado, el individuo defina los paradigmas de una conducta moral y mental armoniosas para la adquisición del valioso patrimonio de la salud. Entonces, cuando hablamos de los pensamientos dice que manifiestan nuestra tendencia y nuestras conquistas, incluso las archivadas en el subconsciente, en todos los campos de la vida, a través de las reencarnaciones. Entonces, nuestros pensamientos
El ser pensante es el espíritu. Entonces, él transmite a través del pensamiento o lo que lo enriquece o lo que lo desequilibra. De acuerdo a eso, el pensamiento casi siempre está acompañado de una emoción. Y la suma del pensamiento y la emoción, y como se fortalezcan y como se vayan sumando más pensamientos y más emociones, si son de un nivel armónico, pues estaremos equilibrados, armónicos y en paz, pero si son pensamientos catastróficos, negativos, entonces eso pues nos va a desarmonizar más. Y dice que incluso los archivados en el subconsciente, entonces esa información que eres consciente que puede ser que es de vidas pasadas o de experiencias muy de niños que uno no recuerda y queda allí archivada. Esa información muchas veces cuando hay algún estímulo, alguna cosa sale. O sea, si hubo en algún momento alguna agresión y después vuelve a pasar algo parecido, sale esa información y sale la reacción que se tuvo en ese momento. Entonces, no hay la forma en ese momento de gestionar eso, sino que son respuestas reactivas a los estímulos que están pasando. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que nosotros nos comportamos de acuerdo a creencias que tenemos allí, a experiencias, a traumas, a todo eso, viene la forma en que nos relacionamos con las demás personas y que nos relacionamos incluso con nosotros mismos. Entonces dice, libérate de todo residuo mental que pueda significar una fuente de intoxicación y estímulo a las vidas microbianas perturbadoras y conserva tu paz interior. Vuelve a abastecer tu casa mental con pensamientos de paz, de compasión, de solidaridad, de perdón y ternura. Y comprométete emocionalmente con la vida a fin de que te sientas integrado en ella, consciente y feliz. Entonces muchas veces pasa que a uno le dicen eso, no, pues piense positivo, no piense negativo, piense positivo, pero a veces el solo ejercicio de hacerlo no da resultado. No da resultado porque necesitamos ir a evaluar, necesitamos empezar a observarnos cómo es que reacciono frente a alguna cosa. Por ejemplo, casi siempre X persona, cuando le hablo algo, me genera un disparador, me genera tal cosa. Entonces, ¿por qué esa persona me altera? ¿Qué es lo que hace que yo piense así o qué es lo que hace que yo sienta así? Entonces, lo que yo necesito no es que las personas dejen de hacer o de ser, porque las personas van a seguir siendo lo que quieren, ¿no? Yo necesito ver cómo respondo yo diferente frente a eso. Entonces, es muy importante empezar en ese proceso de autoconocimiento que ya lo vamos a ver y es, ojalá tuviéramos un cuadernito. Y en el cuadernito, por la noche, más adelante también hablamos de eso, por la noche empezar a mirar, hoy me enojé con tal persona, ¿qué fue lo que? Entonces uno dice, ¿qué fue lo que hizo tal persona? Pues la persona puede hacer lo que sea. ¿Qué pasa en mí para que yo responda de esa forma cuando la persona actúa así? ¿Qué es lo que pasa en mí? ¿Por qué se altera? Entonces empiezan a venir respuestas, empiezan a venir cosas. Es que me siento así, me siento miedo, siento inseguro, me siento atacado. Entonces, todo ese tipo de cosas nos va ayudando a que nos vayamos conociendo. Obviamente a través de la oración, a través del estudio, de seguirse indagando y seguirse observando, empieza a salir, eso la física cuántica explica muy bien, eso empieza a salir, empieza uno a ver todo eso que está allí oculto y empieza a salir a la luz. Entonces ahí sí podemos empezar, identificando bien, empezar a cambiar esa angustia existencial, por ejemplo, por paz, ¿sí? O esa indiferencia al otro por compasión. ¿Sí? Ahí puede empezar a haber una forma más fácil de gestionar eso. Los sentimientos, por su parte, expresan la capacidad de poseer el ser humano, que posee el ser humano de conocer, de comprender, de sentir y de compartir las emociones, que lo vitalizan en sus diversos acontecimientos existenciales. Cuando se encuentran bajo el comando de la voluntad dignificada, los sentimientos constituyen instrumentos valiosos para equipar al individuo de equilibrio y conducirlo a los fines que persiguen. Son los sentimientos quienes dulcifican o tornan la existencia amarga dependiendo de las direcciones que les son aplicadas. Entonces, como les decía ahorita, este cuadrito ya también lo había compartido alguna vez por acá, hay una situación o un estímulo que genera un pensamiento, el pensamiento se conecta con una emoción, por ejemplo, un pensamiento que me van a echar del trabajo, entonces la emoción, pues el miedo,
Y entonces eso da una respuesta, ¿no? Empieza la persona a angustiarse y a perturbarse. Y pasó ese día y porque había un revolcón en la empresa, no pasó nada y no pasó nada. Y no pasa nada realmente fuera, pero siempre sigue pasando en la cabeza. ¿Y qué tal que me echen? ¿Y qué tal cosa? Y entonces va sumando pensamiento negativo más pensamiento negativo. Y la emoción, pues el miedo, la angustia, el estrés, todo eso hasta que termina en un estado de ansiedad. El estado de ansiedad, ya lo patológicamente, el estado de ansiedad es un miedo patológico. Y muchas veces a cosas que realmente ni siquiera han pasado, no existen, solamente en la cabeza. Entonces, aquí en este cuadrito dice que la emoción más el pensamiento surge un sentimiento. Porque en la medida que nosotros, si tengo una emoción y la sigo nutriendo y la sigo alimentando, por ejemplo, alguien me hizo mal y entonces, resultó que Johnny pasó y no me saludó y me ignoró. Eso debe ser que es que le caigo mal, eso es que está creído, es que no sé qué, y al otro día, uy, no, yo no vuelvo a saludar a Johnny al otro. Entonces le está sumando a una experiencia del momento, la rabia, el enojo y termina volviéndosele un rencor. Y empieza a cultivar y a cultivar y a cultivar ese sentimiento. Entonces dice, las emociones son inconscientes y automáticas, las emociones duran 90 segundos más o menos. Es el tiempo que uno tiene para gestionar. Es el tiempo que uno tiene para sentirlos. A nosotros desafortunadamente nos han enseñado que hay que ser fuertes, que no hay que sentir, que los hombres no lloran, que sea fuerte, que bueno. Y realmente lo que pasa es que las emociones somos seres pensantes, sentimos. Y necesitamos sentir la emoción, necesitamos dejarla transitar en el cuerpo. Si en el momento estamos con alguien y sabemos que nos podemos desbordar, entonces después hablamos, me voy, respiro, me tomo agüita, pienso bien cómo voy a hablar, vengo ya con las cabezas y las cosas organizadas y hablo con la persona de forma que se haga la cosa respetuosamente. Pero cuando no se gestionan, entonces a veces están allí y en un momento sale y sale de todo y es un drama y es pues unas relaciones bastante difíciles. Hay personas que rompen, tiran las cosas y todo, una euforia y un neurotismo impresionante. Entonces las emociones, y muchas veces dice que las emociones negativas bajan el nivel vibratorio. Y realmente no son las emociones negativas porque están y son las emociones lo que vienen siempre es a mostrarnos cosas para que nosotros mismos empecemos a conocernos, porque siento esto, qué está pasando, a indagarnos y a mirarnos. Pero, qué es lo que baja a nivel vibratorio? Es que yo la reprima, o sea, no pasa nada y la reprimo o que la ignore, ¿no? O sea, no le presto atención, no, eso después, mientras tanto voy a cantar o voy a bailar, y que eso, que uno la evada o que uno la reprima. La emoción hay que sentirla y hay que dejarla pasar por el cuerpo. Cuando no se deja transitar por el cuerpo, entonces, ¿qué pasa? Ya les digo qué pasa, ya tarde de leer aquí. Dice que las emociones son inconscientes y automáticas, mientras que los sentimientos son resultado de un proceso cognitivo consciente determinado del estado de ánimo. Entonces, lo que les decía antes, ¿no? De un enojo, una molestia porque él no me saludó, ya voy en un rencor, ya voy en un resentimiento, ya no le vuelvo a hablar, ya si viene por acá me paso para el otro lado y entonces ahí se va gestando eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué era lo que les iba a decir? ¿Qué fue lo que les dije que les iba a decir? Mm, ahorita que me acuerdo. No sé, no sé. Ya me acordé. Que cuando resulta que nosotros reprimimos o evitamos las emociones, entonces a veces nos empezamos a enfermar. Empieza el dolor aquí, el dolor allá, el dolor en un lado y el dolor en otro. Y vamos al médico, nos sacan exámenes, nos sacan radiografías. No, no, está bien, y uno, pero ¿cómo así? Pero yo tengo los síntomas, o sea, yo no me lo estoy inventando, yo tengo los, y de hecho sí tienen los síntomas, es cierto. Pero ¿qué está pasando? Está somatizando. Se está somatizando la emoción. Las emociones que no se trabajan, que no se gestionan, se somatizan. Pues terminan un poco. Obviamente ahí el sistema nervioso tiene que ver, se activa mucho el sistema simpático, está siempre a la alerta, a la defensiva, entonces es una producción excesiva de adrenalina, de cortisol, de noradrenalina que nos mantiene estresados y nos intoxica el organismo, las células, las moléculas y pues ahí nos enfermamos.
Entonces, lo importante que es verlo, la importancia de la emoción, el pensamiento y el sentimiento en esos hábitos saludables que hay que tener para poder desarrollar las virtudes y para poder combatir esas inclinaciones negativas que tenemos. En la pregunta 903 dice, ¿cuáles son los vicios? ¿Cuáles de los vicios puede ser considerado la raíz de todos los otros? Dice, lo hemos dicho muchas veces, el egoísmo. De él deriva todo el mal, Estudiad los vicios y veréis que en el fondo de cada uno de ellos se halla el egoísmo. El egoísmo, esa llaga de la humanidad, debe desaparecer de la tierra, porque impide el progreso moral. Ese hijo del orgullo es la fuente de todas las miserias de la tierra. El orgullo es la negación de la caridad y en consecuencia el más grande obstáculo para la felicidad de los hombres. Entonces, en otra pregunta dice que qué es lo que se debe hacer para combatir el egoísmo. Dice, el egoísmo habrá de debilitarse a medida que predomine la vida moral sobre la vida material, y en especial mediante la comprensión que el espiritismo os ofrece de vuestro estado futuro real. Entonces, el egoísmo y el orgullo tienen mucho que ver con ese materialismo, porque queremos lo que el otro tiene, porque queremos ser mejor que el otro, porque queremos saber más que el otro, vernos mejor que el otro. Y eso hace que, pues, que cada vez estemos más divididos, más separados, y como dice aquí, la negación de la caridad. Entonces, entender lo que decía yo antes, ¿no? La vida material, pues tenemos que transitarla porque es aquí, con este cuerpo físico, donde vamos avanzando y evolucionando más rápido y donde vamos aprendiendo para alcanzar esa nivel de perfectibilidad que podemos lograr. El avance tanto intelectual como moral. Pero entender eso, que aquí estamos de paso. Nuestra propia casa es el mundo espiritual, somos seres espirituales. Me parece muy interesante este aporte que en el libro Salud por el Espíritu Miramés hizo. Dice, fui médico cuando estaba encarnado. Fui médico cuando estaba encarnado en la tierra y me preocupé demasiado con la salud colectiva, esforzándome mucho para ver una persona sonreír al haber recuperado la salud, pero noté más tarde que muchos no se quieren curar por no tener interés en cambiar de vida. Toman una inyección y neutralizan su valor de cura por los fluidos de celos y del egoísmo. Toman un jarabe y aíslan su poder curativo por la incomprensión y la duda. Ingieren píldoras y distraen sus elementos armoniosos por la venganza y el odio. Reciben pases y agua fluídica y desintegran su energismo con el virus de la calumnia y con el ácido de la impaciencia. Entonces vemos cómo a veces aquí se nos vuelve casi una misión, a ver cómo encuentro esta salud física porque es que me duele el de todito. Y resulta que vamos al médico, vamos al terapeuta, consumimos medicamentos, una cosa y otra, y resulta que el problema no está afuera, el problema está adentro. Entonces hay que ir a buscar adentro qué es lo que nos está intoxicando, qué es lo que nos está generando el mal, qué es lo que nos está alejando del camino de la paz, de la armonía. Me parece muy interesante. En el libro Ser Consciente dice, identificado con los objetivos de la existencia terrenal del ser humano, Allan Kardec preguntó a los espíritus, en la pregunta 919, ¿cuál es el medio práctico más eficaz que tiene el hombre para mejorarse en esta vida y resistirse a la atracción del mal? Un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. Esa era la propuesta que venía yo haciendo desde antes, en un cuadernito, empezar a anotar, empezar a ver qué es lo que me activa, qué es lo que me hace ser reactivo, qué es lo que me enoja, y empezar a trabajar en eso. Y la otra propuesta interesante también es que al final colocáramos 3 cosas que agradecer a diario y vemos cómo hay tantas cosas que de verdad tenemos que agradecerle a la vida, a Dios, al universo,
y a todo el mundo en general, porque pues a veces uno piensa, si yo no pudiera prender la estufita y no tuviera la jarrita para ponerla, no me podrá tomar el tintico que también alguien fabricó y todo, alguien lo hizo para que yo tenga esa facilidad hoy de tener al alcance a las cosas y poderlas disfrutar. Entonces, eso también es importante hacerlo. Dice, para que la vida palpite con abundancia en ti, haz una cuidadosa evaluación de cómo te sientes, cómo estás y qué has conseguido. Ten el valor de efectuar un autoanálisis consciente, responsable y enriquecedor, de modo que en caso de constatar resultados negativos, estés predispuesto al enfrentamiento revolucionario, al cambio de creencias, de pensamientos, de costumbres, de comportamientos y de todo cuanto constituya un obstáculo para tu desarrollo y para la valoración de la vida y sus realizaciones. Entonces, ya lo había explicado antes, pero mire, cómo darse uno cuenta que tiene unas creencias, tiene unos patrones de comportamientos repetitivos que pueden ser familiares o pueden ser de uno mismo de existencias pasadas, que no los trabajó, no los gestionó y aquí siguen otra vez ahí en primera fila para que los miremos, para que los trabajemos. Y algo muy importante de la anterior era que hay una leyendita que dice, cuando hablábamos al principio de la queja, ¿no? Nos quejamos y buscamos a quien echarle la culpa, pero no nos hacemos responsables. Se dice que cuando nosotros encontramos siempre motivos de que quejarnos, la vida nos da, cuando encontramos siempre que quejarnos, la vida nos da motivos para quejarnos más. Y cuando nosotros encontramos siempre motivos de agradecimiento, la vida nos da más motivos para agradecer. Entonces, eso también es una práctica muy bonita. A medida que la criatura se autodescubre y se autopenetra con los equipamientos del amor, constata que la salud es una conquista interior que se refleja en el cuerpo como resultado de la armonía íntima. Entonces, la armonía a nivel espiritual, se refleja a nivel físico. Dice Jesús en todo el Evangelio, exalta la armonía moral y emocional de la criatura frente a la vida, como factor esencial para su salvación. El estado de salud integral. Psicoterapeuta fuera de lo común propuso el autoexamen a modo de receta para la adquisición de la paz como consecuencia de las propuestas del amor a Dios. Y sobre todo, y sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Síntesis de inigualable sabiduría. El amor es la clave para el enigma salud-enfermedad. Con posteridad, actualizando el pensamiento del maestro, Allan Kardec estableció en la caridad la terapia para la paz y el modelo de aplicación apropiada para el amor. Entonces, aquí vemos cómo la doctrina espírita nos muestra cómo la caridad desinteresadamente es una terapia. Y en los espíritus, en la pregunta 872 dice, compete a la educación combatir esas malas tendencias y lo hará con provecho cuando se base en el estudio profundo de la naturaleza moral del hombre, mediante el conocimiento de las leyes que rigen, y esa naturaleza moral se llegará a modificarla, así como se modifica la inteligencia mediante la instrucción y el temperamento mediante la higiene. En el Evangelio según el Espiritismo dice, espíritas, amaos, esta es la primera enseñanza, instruidos, esta es la segunda. Entonces vemos como la educación es supremamente importante, la educación no solamente a nivel intelectual, sino a nivel espiritual. Y la doctrina espírita, los centros espíritas son sitios para aprendizaje y para el progreso moral, porque nos enseña lo que decía antes, las enseñanzas de Jesús nos las expande, nos las enseña desde todos los puntos, cómo se pone en práctica en todas las áreas de la vida y nos ayuda a entender lo que antes no se entendía y no era muy claro, ahora lo podemos entender desde una fe razonada y no desde una fe ciega. Bueno, conclusiones. Dice, la salud es una conquista y un mérito inseparable del espíritu que tiene la conciencia libre de culpas, remordimientos y arrepentimientos. El amor a Dios y a los semejantes, la religiosidad activa y dedicación a las virtudes, el hábito de la oración, aspiraciones superiores, dominio de sí mismo, capacidad de renuncia, concientización, educación,
irresponsabilidad ante la alimentación, las bebidas, el cigarrillo, los estupefacientes, los tóxicos y el sexo facilitan el perdón, facilidad en el perdón y olvidar el pasado. Entonces vemos también el autocuidado, ¿no? Porque el amor al otro dice que ama al prójimo como a ti mismo. Tengo que cuidar este cuerpo, no autodestruirlo, porque es la herramienta que me va a acompañar, mejor que me acompañe sano y sin vicios que cargando dependencias, que lo peor que uno puede hacer es tener dependencias. Entonces nos explica cómo todo este conjunto de cosas nos ayuda a seguir por el camino de bien, practicando ¿qué? Las leyes morales, practicando las leyes de Dios. Dice la reflexión, entonces el gestionar y observar nuestros pensamientos, gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, fortalecernos en las virtudes, la oración, siempre la comunicación con el mundo espiritual mayor, la gratitud para nuestro ángel de la guarda, el espíritu guía, todos los seres de luz que nos ayudan, al buen Jesús, a Dios. Y la meditación dice que una respiración bien orientada. En la meditación es que también antes y después de hacer la oración, por ejemplo, nosotros hagamos respiraciones lentas, pausadas, inhalaciones lentas, pausadas, exhalaciones lentas, pausadas, y nos estemos un momento en conexión con nosotros mismos, en conexión con nosotros mismos, en silencio, con los ojos cerrados, al principio y después de la oración, y la sensación de paz y de armonía y de descarga y de relajación que esto da es muy valiosa. Entonces, ya sabemos cuál es el camino, es uno solo que el otro es pues el alternativo, pero no muy doloroso y finalmente tenemos que llegar al camino que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Le agradecemos a Ingrid por su disertación. Agradecemos también la participación de todos por prestar atención a este tema de caminos para la salud espiritual. Le damos la palabra al director para que le dé un mensaje a nuestra disertora. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están en la plataforma, e igualmente a quienes están acá presencialmente. Y a su vez, les damos las gracias por habernos acompañado y estarnos acompañando. Acorde a la conferencia que ha dado nuestra querida Ingrid, y que personalmente para mí fue una cátedra de enseñanza, utilizó una metodología fundamentada, es decir, en la doctrina espírita. Y eso nos da a nosotros a entender que la doctrina espírita es una de las alternativas, es un camino muy seguro para tener una bella y noble espiritualidad. Y por los caminos de Jesús vamos todos avanzando, ¿no? Pero por Jesús el Cristo. Entonces, Ingrid, a nombre de nuestros hermanos que están acá en la sala virtual y con el respeto que me merecen también los que están en la plataforma, permítanme darle un abrazo fraterno a nombre de todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, seguimos. La Génesis. Capítulo 1. La humanidad espiritual viene a conversar con la humanidad corporal, y le dice, existimos, de modo que la nada no existe. Esto es lo que somos y lo que vosotros seréis, el porvenir os pertenece tanto como a nosotros. Andabais entre tinieblas, y nosotros vinimos a alumbraros el camino y trazaros un rumbo, ibais al acaso, y vinimos a indicaros la meta. La fraternidad es perpetua. Centro Espírita. Rutas de Luz. Bueno, después de
todo esto que hemos recibido el día de hoy. Muy agradecidos con nuestro Señor Jesús, con nuestro Padre Dios y todo este equipo de trabajadores que nos han acompañado. Le damos gracias a Dios, el Padre de la vida, el Padre donador de todo lo que hoy somos, tenemos. Gracias infinitas, Padre, por todos estos conocimientos que hemos recibido a través de la conferencia, a través del Evangelio. Todas estas enseñanzas que cada día nos ayudan a ser mejores. Gracias, amado Jesús, por permitirnos hacer parte de este centro espírita Ruta de Luz. Gracias, Señor, por permitirnos que recibamos todos estos conocimientos para nuestro enriquecimiento espiritual. Hoy oramos por todos nuestros hermanos que han asistido, tanto en la plataforma como en los que están aquí presentes. Oramos por los que están más necesitados, por los enfermos, por todos aquellos hermanos que han sido traídos el día de hoy para recibir estas clases. Gracias infinitas damos al Padre de la vida y al Maestro Jesús, que es el médico de todas las almas. Que así sea. Bueno, los esperamos a todos el próximo sábado y la entre semana a las 7 de la noche en nuestros estudios de la plataforma Zoom, como ingresaron en esta ocasión. Hasta luego.